Gracias, Patricia Arach. Saludando a Jesse, que se presenta su trabajo a esta hora, pero los jefes son así. Los jefes pueden presentarse cuando quieren. Pero hay uno elegante con lo que ella vino. Hay uno que ni viene por aquí. Tiene como 3 meses que no viene a su trabajo, pero está amenazándome con cancelarme a mí. El PLD debería estudiar la forma de explicarse a sí mismo la situación en que lo deja el caso de Jean Alain Rodríguez. Me parece que ni los pulpos, con la enorme cantidad de dinero que dijo el Ministerio Público que envolvía el entramado de corrupción, ni el Coral, con los miles de millones de pesos que dijo el Ministerio Público que envolvía ese entramado de corrupción, pueden aproximarse al impacto político que tiene el apresamiento y el sometimiento a la justicia de Jean Alain Rodríguez en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Este es el golpe político más grave que ha recibido el Partido de la Liberación Dominicana. El morbo pensó que el encartamiento de parientes cercanos a nivel de hermanos y hermanas de Danilo Medina en Los Pulpos y en el Coral era devastador, puede ser devastador en términos personal para el presidente Medina, pero en términos políticos el golpe más terrible es lo de Jean Alain Rodríguez. Por eso la dirección del PLD debe dedicarse a estudiar eso. ¿Por qué en términos políticos es el golpe más importante? Porque Jean Alain Rodríguez sea miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que se consideraba con méritos y derechos para llegar al comité político. No, hombre, no. Jean Alain no tiene arraigo político en el PLD. Llegó ayer cargado por Danilo Medina y nada más. Fue una construcción, una hechura de Danilo Medina, pero ningún mérito, ningún arraigo, ningún aporte, nada ha hecho Jean Alain Rodríguez en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa que se impuso una megalocracia a partir de la llegada de Danilo Medina a la presidencia de la República dentro del PLD, donde nadie que no contara con la bendición del cardenal podía llegar a ningún lado dentro del PLD. Y si contaba con la bendición del cardenal, podía llegar donde quiera, aunque tuviera menos mérito que una babosa que se arrastra por el suelo en busca de ningún objetivo. ¿Por qué yo digo que Jean Alain Rodríguez es un golpe devastador políticamente para el PLD? Porque, contrario a lo que decía Fafa ahorita, el tema del PLD no fue que muchos dirigentes participaran en corrupción. La corrupción es común al PLD y al PRM y al PRSC y al PRD y a los demás partidos que han estado en el gobierno. Es común.
Una parte importantísima de cada partido político participan en hechos de corrupción cuando están en el poder. Ese no es el tema. Es cierto que la corrupción en los gobiernos del PLD alcanzó dimensiones que no había conocido la historia republicana. Pero ese no es el problema más grave. Es cierto que los parientes del presidente Medina participaron frenéticamente en los negocios del Estado Dominicano, como no se había visto en el país desde la época de Trujillo. Pero ese no es el gran problema. Eso es abominable, es rechazable, es condenable. Hay que abrir procesos judiciales que concluyan con condenas. Pero no es por eso que el apresamiento de Jean Alain Rodríguez es un golpe político terrible para el PLD. Miren, lo de Jean Alain Rodríguez hay que seguirlo. Hay que hacer una auditoría a la construcción de la nueva cárcel de La Victoria. A mí que no me vengan con historia que lo de Jean Alain se quede en los fraudes denunciados hasta ahora. Ajá. Como decimos con lo de Punta Catalina, hubo soborno en todas las obras, menos en Punta Catalina. Ah, no. Jean Alain y el entramado que lo acompañaban en la Procuraduría General de la República corrompió todo, menos la construcción de La Victoria. Eso no lo va a creer nadie. Hay que hacerle una auditoría a la construcción de la cárcel de La Victoria. Porque si no, la gente va a saber por qué no se le hizo la auditoría. La gente sabrá por qué no se le va a hacer auditoría a la cárcel de La Victoria. La gente habrá de saberlo. Pero nada, lo de la cárcel de La Victoria vamos a verlo más adelante. Eso se verá más adelante, la construcción de la nueva cárcel de La Victoria. Lo que yo quiero analizar en mi comentario es por qué tan devastador para el Partido de la Liberación Dominicana. Obsérvese, no para Danilo Medina. Lo devastador para Danilo Medina es que le encarten a sus hermanos. Para el Partido de la Liberación Dominicana, ¿por qué tan devastador lo de Jean Alain? No es por su condición de dirigente del PLD ni nada de eso. Es porque con el gobierno de Leonel Fernández en el 2004, el PLD no solamente esparció la práctica de la corrupción, el aprovechamiento y el saqueo en el Estado por todo el entramado oficial, sino porque desde el 2004 Leonel Fernández se empeñó en instalar un sistema de impunidad en el Estado Dominicano que protegiera a los PLDistas de lo que le pasó a la gente del PM en el 2000. La gente del PM, todos terminaron absueltos. Se liquidó el expediente con el que el gobierno de Hipólito Mejía puso a la defensiva al PLD con Leonel Fernández a la cabeza entre el 2000 y el 2004. Se liquidó lo del PM. Se limpió a partir del 2004. Y entonces se instaló un esquema de impunidad que evitara, oigan lo que estaba intentando evitar Leonel Fernández, que lo hicieran subir 5 veces la escalinata del Palacio de Justicia para ser interrogados, o que lo obligaran a coger para la Procuraduría General de la República a declararse en prisión cuando Candelier mandó a su gente a que le entraran a bombazo para que no llegaran a la Procuraduría Leonel, los dirigentes del PLD y la masa que le acompañaba. Entonces,
comenzó a instalar el esquema de impunidad. ¿Y sobre qué base se instaló ese esquema de impunidad? Sobre la base de una Cámara de Cuentas que se encargara de lavar los procesos administrativos corruptos en las instituciones públicas, de lavarla. Así se instaló una Cámara de Cuentas que fuera el primer elemento soporte de la impunidad. Lo otro, instalar una Suprema Corte de Justicia que se encargara de garantizar que ningún juicio que implicara a un dirigente del PLD importante pudiera llevarse a cabo, y menos aún con una condena. Verbigracia, el sometimiento por difamación que hizo Hipólito Mejía contra Wilton Guerrero. Nunca pudo lograr, un expresidente de la República como Hipólito Mejía pudo lograr que se conociera ese caso en la Suprema Corte de Justicia. Miren, cuando yo sometí a Dani Alcántara por difamación, llamó a Teófilo Andújar, Víctor Díaz Rúas, llamó a Teófilo Andújar, el jefe de la policía, Paredes, presionó medio gobierno a Teófilo Andújar para que no emitiera una sentencia condenatoria contra Dani Alcántara, porque lo que había aquí era un esquema de impunidad absoluto. Bueno, yo tendré que resaltar la resiedumbre moral, la entereza y la independencia, aparte de su inteligencia, de Teófilo Andújar. Por ahí anda un expediente en la Suprema Corte de Justicia, Teófilo Andújar sometiendo a la justicia a Dani Alcántara y a Oscar Medina por difamación, pero nunca pudo conocerse. No lo pueden conocer, porque aquí había instalado un esquema de impunidad absoluta la Suprema Corte de Justicia, y Jean Alain Rodríguez fue el último armador del esquema de impunidad. El último armador del esquema de impunidad. ¿Qué es lo que significa eso? Que lo que se está desmontando es el esquema de impunidad cuando comienzan un proceso contra Jean Alain Rodríguez. No es el tema de la corrupción, simplemente. No es el tema de someter a la justicia a quien ha prevaricado, a quien ha sacado todos los recursos del Estado para metérselo en su bolsillo. Ese esquema es el desmonte del esquema de impunidad, y ese es un baldón histórico. Ese es un manchón histórico que va a perseguir al Partido de la Liberación Dominicana para siempre, y llegará hasta la Fuerza del Pueblo, porque quien comenzó a instalar eso en el PLD fue Leonel Fernández y el equipo que lo acompaña en la Fuerza del Pueblo. Oigan, porque el problema grave de este país no es la corrupción, sino el blindaje con que se protegieron a los corruptos durante más de 15 años con el montaje en el Estado de un escudo de acero llamado impunidad. Y eso es lo grave del apresamiento de Jean Alain Rodríguez, que desarma el esquema de impunidad y permite construir el relato histórico con el que tendrá que cargar el PLD, porque ocurre que Jean Alain Rodríguez era la cabeza del órgano persecutor del delito, y ocurre que estaba involucrado en el delito. Eso sella con un valor de verdad inconmensurable el hecho de que lo que se instaló aquí fue un esquema de impunidad, de que una organización política decidió destruir el modelo de persecución penal del Estado Nacional moderno por un modelo
de construcción de delito, que eso hacía mucho que no se conocía en una sociedad moderna. Que la estructura para perseguir el delito se pusiera a cometer el delito. Imagínenselo en esta expresión sencilla, y con esto termino. Ustedes saben por qué la gente se impacta cuando un policía asalta. Se impacta 10 veces más que cuando un delincuente asalta. Porque es que la sociedad queda desguarnecida al desgaire cuando quien tiene que perseguir el criminal es el mismo criminal.